Hola, bienvenidos a este modelo estructural de clase, como una de las propuestas que utilizamos en la carrera de periodismo. ¿Cómo se estructura la clase? Entonces, dependiendo mucho de la temática y del contenido, es como podemos ir elaborando la clase. Usualmente, al menos uno de los modelos que yo prefiero, es comenzar la clase con temas de contexto del acontecer, ya sea tanto nacional como internacional, ¿verdad? Que puedan de alguna forma ir vinculados al contenido que vamos a desarrollar en la clase. Entonces, esto ayuda un poco a romper el hielo en los primeros minutos de la clase y incentivar un poco a la participación activa de los estudiantes, ¿verdad? Además de que nos da un aire para poder inclusive desarrollar temas un poco como el análisis crítico, escuchar un poco la opinión de los estudiantes e ir desarrollando esa parte argumental, ¿verdad? Que es necesaria para cualquier tipo de profesional. Entonces, en esa estructura clásica, al inicio hay un repaso de noticias, ¿verdad? Que puedan, como ya les había mencionado, tener un link o un vínculo directo con el tema que vamos a desarrollar, ¿verdad? En el caso de los mentores también tenemos que buscar muchos modelos de enseñanza que incentiven un poco al autoconocimiento y a sistemas de apoyo para los estudiantes, ¿verdad? Ya un modo mucho más integral y no basado nada más en los aspectos teóricos que enseñemos. Entonces, eso es parte de los modelos iniciales, ¿verdad? De la clase, temas que tengan relación, ¿verdad? Contexto con el acontecer y noticias o conceptos que estén en tendencia, ¿verdad? Que de alguna forma puedan generar mejores vínculos con los estudiantes. Entonces, una vez que paso de esa primera estructura de la clase, también incentivo aún más un poco la participación de los estudiantes, donde asigno por cada clase o cada lección un estudiante que presenta 2 noticias sobre países poco conocidos. ¿Por qué? Porque eso nos da un poco de pie a que ellos tengan que investigar, ¿verdad? Sobre locaciones geográficas, curiosidades de ciertos países, ¿verdad? Y por ende, a la vez incentivar un poco al desarrollo de la cultura general, que en cursos como estos, ¿verdad? Que son de semanas tan específicas, en ocasiones no podemos abordar temas que sin duda alguna añaden mucho valor, ¿verdad? A la formación profesional. Entonces, una vez que saltamos de esa parte, ¿verdad? Todas esas actividades, la idea es que vengan incluidas dentro del aula virtual, ¿verdad? Para que el estudiante tenga conocimiento previo a los contenidos que se van a desarrollar y también acceso a todas las actividades que hayan a lo largo de la semana. Entonces, ¿qué más? Ya una vez que se tiene esa estructura inicial, pues se desarrolla ya el contenido normal del curso. Eso sí, durante cada una, o digamos para distanciar cada uno de los temas en específico, la idea es que logremos crear espacios o diapositivas o momentums en general, si estamos dando una clase en vivo, ¿verdad? Por Zoom o por Teams, espacios donde los estudiantes puedan descargar un poco de la información que acaban de recibir y refrescarse para el tema que viene, ¿verdad? Entonces, a estos divisores yo les llamo no sé, un espacio para generar diálogo, por ejemplo, en preguntas de cultura general, de historia, problemas de razonamiento lógico, a veces curiosidades, en fin, eso queda muy sujeto a la creatividad de cada profesor, pero la idea es que logremos también liberar un poco el espacio de atención completa a nada más contenido y temática, ¿verdad? Y podamos abrir espacio a que los estudiantes también participen, ¿verdad? Y tengan al menos espacios de información que sean diferentes. Ya una vez pasando a esa parte de cómo se prepara la clase, lo ideal también es saber cómo la vamos a moderar, ¿verdad? Y cómo vamos a garantizar que el estudiante esté en un vínculo total con lo que se está enseñando. Entonces, sobre este punto, la idea es crear espacios en el aula virtual que nos permitan desarrollar actividades que nos den o que nos logren testificar que el estudiante está entendiendo o aplicando esos conceptos, ¿verdad? Una de las herramientas que utilizo mucho son los foros sociales para generar interacción con los estudiantes, ¿verdad? Que sea requerido que ellos comenten o propongan o inclusive investiguen un poco y den hincapié a conversaciones interesantes entre ellos, ¿verdad? En el aula virtual. ¿Qué otras actividades? Esta, por ejemplo, que era una actividad de 21 leyes irrefutables del liderazgo, básicamente se le asigna de un libro a cada estudiante un capítulo en específico sobre alguna ley, ¿verdad? De liderazgo que queramos desarrollar en la parte de habilidades blandas
y que ellos entreguen ese trabajo, ¿verdad?, en el aula virtual y podamos así valorar un poco lo que aprendieron, ¿verdad?, y su resumen basado en el concepto que estamos intentando desarrollar. ¿Qué otras actividades? Pues la idea es que también nos apeguemos un poco al modelo de mentoría y en eso es necesario desarrollar en los estudiantes un poco más la personalidad, las habilidades blandas, características que se ocupan para el desarrollo de las próximas generaciones y también de lo que demandan los nuevos sistemas de trabajo y empresas en general, ¿verdad? Como la transdisciplinariedad, el trabajo colaborativo, el trabajar con equipos virtuales. Entonces, ¿cómo generamos esto, verdad? Desarrollando un poco habilidades blandas. Aquí, por ejemplo, yo los redirecciono a un link para que se puedan hacer un examen, que es una metodología certificada internacionalmente para conocer sobre las fortalezas de su personalidad, ¿verdad? Y que el estudiante se pueda ir centrando en esos lados del liderazgo o el autoconocimiento o el amor propio inclusive. Todos esos temas como mentores hay que desarrollarlos para generar más vínculo con el estudiante. ¿Cuáles herramientas podemos utilizar como profesores? Hay un sinfín, ¿verdad? La tecnología nos abre espacio para hacer clases en vivo completamente a través de Zoom o de Teams. Si no queremos hacer una clase en vivo y que no es recomendable tampoco hacerlo durante las 15 semanas, pues alternar un poco, ¿verdad? Dejar actividades asignadas en el campus virtual que ellos tengan que entregar al finalizar la semana y eso de alguna forma nos da un control sobre los temas que estamos desarrollando y también nos incita un poco como mentores a crear técnicas nuevas o actividades que de alguna forma puedan suplir esa necesidad de contenido que estamos llenando, ¿verdad? ¿Y cómo fomentar la participación de los estudiantes? Bueno, hay miles de recomendaciones y dependen mucho del tipo de contenido y temática de curso que se esté desarrollando. Yo creo que una de las más valiosas, sin duda, es que al inicio los estudiantes tengan ese espacio para hablar, interactuar sobre temas de tendencia. ¿Y qué más? También pues incitar a que los estudiantes, por ejemplo, si estamos haciendo una clase en vivo, que tengan la cámara activada, que si quieren participar, hay que dejarlos ser ellos también en ocasiones, ¿verdad? Que cuenten sus chistes, que haya un poco de interacción por fuera de la seriedad normal de clase, para que después podamos reasumirlo ya con el compromiso que se ocupa, ¿verdad? Siempre y cuando manteniendo un espacio de normalidad o de interacción humana que es vital para poder generar ese vínculo con el estudiante, si no es como si una computadora diera clases, ¿verdad? Y la idea es librarnos un poco de ese modelo utilizando o de la mano de la tecnología. Hay muchas formas de incentivar la participación también, extender canales de comunicación para los estudiantes, en caso de que tengan cualquier duda o cuestionamiento, siempre tengan un acceso directo con el profesor y ya pues más adelante también el material de apoyo, ¿verdad? Que es el que se les envíe. ¿Qué otras cosas podemos incentivar? Pues muchísimo la creatividad y actividades. Hay modelos, por ejemplo, de la educación o un modelo Caixa virtual de la Universidad de Barcelona que, por ejemplo, puede ayudarnos a crear empresas con un modelo de interacción virtual. Entonces hacemos un sistema de aprendizaje interactivo con los estudiantes, entre otro montón de variables que podemos ir practicando en clases, incluir videos, fotografías, que lleven mucho al estudiante a esa parte de generar vínculo. Y ojalá no estrictamente videos de puro contenido, sino cómo podemos generar esos espacios, esas interacciones con los estudiantes basado en modelos que ellos conozcan o estén en tendencia, ¿verdad? Series, ahí es un poco la creatividad del profesor para intentar generar ese vínculo con ellos y siempre al final pues tener muy claras las expectativas y los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Cuál es el material que tienen que consultar y eventualmente el que se espera conozcan a fondo para poder desarrollar en ejercicios ya sea de casos o exámenes, comprobaciones cortas o el modelo que escoja el profesor.